Están a punto de ver a personas reales. Esto no es normal. Reviviendo aterradores encuentros paranormales. Por primera vez. Y sigue apareciendo subiendo por mi pierna. Cuando lo insospechado envía una invitación a la maldad. Ni en 1.000.000 de años hubiera creído que eso pasaría en mi casa. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Entrevista de Seika. Después de salir por años, Seika y su novio Dave comenzaron una vida juntos en el sótano de los padres de Dave. Fuimos a una tienda de antigüedades para comprar algo especial, algo que pudiéramos considerar nuestro. Todo el mundo nos había dado cosas, así que queríamos algo que pensáramos que era único y que dijera quiénes éramos. En cuanto vi ese lavabo, llamó mi atención porque era clásico. Es probable que fuera un lavabo victoriano de 1870, pero en realidad era algo único, era diferente, y nos enamoramos de él. Seika no lo sabía, pero ese lavabo había llevado algo más a su casa. Algo que no era bienvenido. No habíamos tenido un cambio en la atmósfera de la casa, pero algunas cosas extrañas empezaron a pasar. Al principio las luces se encendían y apagaban y las puertas de los gabinetes se abrían. Esa clase de cosas con las que piensas, alguien pudo haber dejado la luz encendida o dejó la puerta del gabinete abierta. Pero empiezas a dudar porque eres la única que está en casa. Pero no dije nada en ese momento porque creí que podrían pensar que estaba enloqueciendo. Solo recuerdo haber ido a la cocina y oí el sonido de algo rompiéndose. Sonó como si una pieza de tela hubiera sido desgarrada, pero de manera violenta. Y no había nadie más en casa, yo era la única ahí. Estaba petrificada y solo decía, ay por Dios, busqué en el baño y luego en las habitaciones y no había nada que lo explicara, nada. Fue algo muy, muy aterrador para mí en ese momento. Creo que habrán pasado tal vez 2 meses o más desde que compramos ese lavabo y creíamos que era probable que fuera una puerta para que el espíritu entrara. ¿Por qué no nos deshicimos de él? Porque no lo podía creer. Saber que algo puede manifestarse en una pieza de mueblería. No pasó mucho antes de que la actividad extraña aumentara y más personas la experimentaran. Estábamos sentados en la mesa de la cocina y la cafetera se movió hacia la mitad de la mesa y luego de vuelta contra el muro. Y luego lo hizo una segunda vez y nos sobresaltamos y fue como, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con nosotros?
Varios meses después de mudarse a su nuevo hogar, Seika y Dave decidieron comenzar una familia. Pero la alegría de la llegada de su bebé fue muy breve. Una atmósfera maligna parecía permear la casa y Seika y Dave comenzaron a tener enfrentamientos. Estaba exhausta por todo esto y exhausta por el tema de tener un recién nacido, un hijo nuevo y el matrimonio que se caía a pedazos. Así que le dije a mi ahora ex esposo que no seguiría con esto. ¡Estoy cansada! ¡Se acabó! El matrimonio se acabó. Seika se mudó a otra casa con su joven hijo, pero se llevó el lavabo y los problemas con ella también. Llevé ese lavabo a todos lados conmigo y aún no podía creer que esa era la fuente de los problemas. Hay una concepción de que los espíritus solo se apegan a los lugares, cuando de hecho se apegan a una persona, lugar o una cosa. Pero para ellos es algo importante, algo que los conecta de vuelta con el mundo de los vivos. Si es un espíritu enojado, puede empezar a causar caos en la casa. En esta casa fue donde se incrementó la actividad, mucho más que en la otra donde vivíamos. El hijo de Seika, ahora de 5 años, empezó a jugar con un amigo imaginario. En ese momento mi hijo ya le había dado un nombre. Cuando subía lo veía hablando y le preguntaba, ¿con quién estás hablando? Él decía, es Lenima, como si no fuera nada. Y luego decía, ¿qué no lo ves? Está usando una camisa blanca y pantalón negro. Y le decía, no lo veo. Entonces lo que yo le decía era, no hables con él, no hables con él. Si viene y te molesta, solo ve a contarme. Le compré a mi hijo un oso de felpa que contaba historias. Solo ponías una cinta en el interior y contaba historias. Hubo un par de ocasiones en que el oso solo comenzaba a hablar y la cinta comenzaba a avanzar. La cinta solo parecía hacer y se alentaba y luego se aceleraba. Y pensé que estaba gastado y fallando, así que saqué las baterías del oso de felpa. Y se encendió. Incluso sin baterías, el oso de felpa se encendió. No quería que nada interfiriera con mi hijo, sí. Saben, soy su mamá. Y de nuevo,
La influencia maligna del lavabo comenzó a causar problemas en la vida personal de Seika. Comenzó a aumentar cuando empecé a salir con alguien. Cada vez que un chico venía a casa, las cosas comenzaban a pasar. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Solían decir, algo está tocándome, algo está golpeándome. Llegué al punto de sentirme tan cómoda con el chico que salía, que llegó a quedarse. La primera noche que se quedó eran tal vez las 4 de la mañana y escuché un teléfono de juguete que mi hijo tenía sonando en el corredor. Así que me paré. Me levanté de la cama a ver si mi hijo estaba despierto. Y no encontré nada ahí. El ruido paró y en cuanto abrí la puerta del cuarto vi a mi hijo dormido en su cama. Caminé de vuelta a mi cuarto y en cuanto entré ahí, aunque estaba oscuro, vi a mi novio que estaba rígido en la cama, con la vista hacia el techo. Se sacudía y yo le decía, ¿qué sucede contigo? ¿Qué te pasa? Y decía, está sentado en la cama, está sentado en la cama, está sentado en la cama, y estaba petrificado. Hay algo en el borde de la cama. Hay algo en el borde de la cama. ¿Qué? Estaba aterrado, se levantó y se fue. Cariño, ¿a dónde vas? Solo se levantó y se fue. Eran las 4:30 de la mañana y no quiso quedarse. ¿A dónde vas? Estaba molesta. ¿Saben? Estaba furiosa por lo que había pasado ahí. En verdad me molestó. Solo decía, ¿por qué estás haciendo esto? Deja de hacerlo, ¿quieres? Estás arruinando mi vida. Creo que fue el punto crucial en el que sentí que tenía que hacer algo. La madre de mi novio había sugerido que llamara a alguien que hiciera Feng Shui. Recuerdo que ella dijo, tal vez tienes un mal flujo de energía en la casa y hay cosas que te ayudan a alinear y realinear la energía. Y si hay cosas malas, entonces ellos harán que se vayan. Entonces pensé, ok, suena tan loco que quizá, tal vez pueda funcionar. Esto. La experta en Feng Shui de inmediato localizó el lavabo como el objeto que había traído el espíritu a la vida de Seika. Y dijo, eres un imán y tú los atraes. Y yo decía, ¿qué? ¿En serio? ¿De qué estás hablando? Yo no atraigo. Y ella decía, por eso está aquí. Tal vez llegó con los muebles, pero está aquí por causa tuya. Lo mejor para remover a un espíritu de una casa, cuando enfrentas un objeto, tal vez una antigüedad que tú hayas comprado en alguna parte, sería buena idea deshacerse de dicha antigüedad, no dárselo a alguien más, sino deshacerse del objeto por completo. Para romper el lazo con el objeto hay gente que lo quema o lo entierra, pero deshacerse de él por completo sería lo más recomendable. ¿Qué es lo que me vas a leer hoy? ¿Qué vas a leerme? Solo así las cosas volvieron a la normalidad. A ver. Entonces, decía el caballo. Mi hijo ya no lo estaba viendo y las cosas extrañas dejaron de pasar. Para mí, en lo mental, hizo una enorme diferencia. No es
tan sencillo deshacerse de todos los espíritus. En el caso de las entidades paranormales, pueden esparcirse como una infección, de una persona a otra, causando terror y caos a su paso. Siempre estuve interesada en lo paranormal, pero, ¿saben? Nunca imaginé llegar a experimentar algo así. Todo empezó cuando Susan Hayes estaba tomando un café en casa de una amiga. Ahí experimentó algo aterrador. Hola. Podía sentir a la entidad. Y todo empezó con un frío en la base de mis pies, como si estuviera entrando en mi cuerpo. Entonces siguió subiendo por mi pierna. Solo cerré los ojos y recité el Padre Nuestro una y otra vez. Padre Nuestro que estás en el cielo, y seguí repitiéndolo hasta que la sensación se alejó. ¿Estás bien? La amiga de Susan le dijo que había empezado a experimentar cosas extrañas, las cuales comenzaron cuando una amiga mutua rentó un cuarto en su casa. Una chica se quedó con ellos algunas semanas. Se estaba cambiando de residencia. Había llegado una noche y la escuchó cantando. Susan Hayes había experimentado sensaciones extrañas estando en casa de su amiga. Pero no era lo único extraño que estaba pasando. Una chica se quedó con ellos algunas semanas. Estaba cambiando de residencia. Había llegado una noche y la escuchó cantando. Se asomó al cuarto y estaba haciendo una especie de ritual en el piso. Entonces, de repente se mudó semanas después. Cuando alguien realiza ceremonias rituales, todo depende de la intención de dicha ceremonia. Si la intención es maligna o quieres abrir la puerta a algo, podrías invitar a cualquier cosa a entrar a tu casa, aún a espíritus malignos y a menudo a personas que no desearías que entren a ese cuarto. Susan y su amiga decidieron limpiar la casa de cualquier entidad que la huésped hubiera invitado. Dijo, el Espíritu del Señor me habló y sus palabras estaban en mi lengua. Investigamos en internet para averiguar lo que teníamos que hacer. Así que intentamos resolverlo nosotras solas de inicio, pero, ¿sabes? Siendo honestas, fue un grave error. Así que en cuanto empezamos a leer la Biblia y a recorrer el cuarto, la caja de madera se deslizó justo enfrente de nosotras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Sobra decir que gritamos y salimos corriendo a la puerta. En verdad estábamos aterradas. Sabía que ella había traído algo a su casa y solo habíamos intentado ayudar, así que estaba molesta. Dos semanas después, la familia de mi amiga decidió mudarse. Habían visto suficiente y decidieron que no intentarían pelear. Yo estaba en mi cuarto, relajándome y viendo televisión, cuando de pronto sentí esa horrible sensación fría de nuevo.
la que había sentido en la casa de mi amiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y de inmediato supe que estaba ahí. Lo sabía y estaba aterrada. Parecía que la entidad de la casa de su amiga ahora estaba apegada a la misma Susan. Pronto, la actividad paranormal empeoró. Se alcanzaban a escuchar algunos rasguños en los muros. Otras cosas que se escuchaban eran golpes en el ático. Solía hacer cualquier cosa para perturbarme en la noche. En otras noticias les informamos que por la tarde se encontrará lluvioso y habrá corriente. Logró aterrorizarme de tal modo que con honestidad pensé que iba a perder la cabeza. Acababa de comprar la casa, así que no iba a mudarme. Entonces, ya saben, estaba decidida a deshacerme de esa cosa. ¡No basta! Susan sabía que debía llamar a un experto. Y contactó a la investigadora de lo paranormal, Michelle de Rochers, buscando ayuda. Cuando Sue me envió el correo, enseguida me dirigí hacia ella. De inmediato pude sentir la desesperación que tenía. Cuando contacté a Michelle, saben, solo le di un mensaje vago. Creo que tengo problemas con fantasmas. Hola. Hola. Michelle llegó acompañada de un amigo, un psíquico que le ayudaría en la investigación. Él es Tyler. Hola, es un placer. Tyler, él entró en mi casa y mi gato se fue directo hacia él, lo cual es inusual de hecho, porque mi gato siempre se esconde de las visitas. El gato empezó a maullarle, hacía miau, miau. Y él empezó a contestarle. Le decía, ay, gracias, gracias. Y yo los veía diciendo, ¿qué? Él decía, puedo comunicarme con los animales. Entonces, el gato le pidió a Tyler que lo siguiera. En serio, yo solo decía, ¿qué? Y el gato le mostró el lugar en el que la mujer que había hecho el ritual en la otra casa había escondido cosas en mi casa también. Mientras visitaba la casa de Susan, la huésped de su amiga había puesto un hechizo sobre Susan también. Encontró pequeños trozos de espejos regados en la casa, los cuales, me enteré después, se conectan con un portal o una entrada a un lugar, en este caso mi casa. Encontramos recipientes con orina escondidos en las vigas también. Según entiendo, era la manera en la que ella reclamaba derechos sobre mi casa. Todas esas cosas tenían que ver más con lo oculto, con un trabajo en las artes oscuras. Sueles dejar cosas así en las instalaciones, del mismo modo en que se llevan cosas. Es casi como un intercambio. Aterrada de las entidades malévolas que los objetos escondidos habían llevado a su casa, Susan decidió limpiarla. Empezó con una ceremonia de ahumado, ¿saben? En la que entraba con un gran sahumerio de salvia. Michelle y el psíquico fueron incapaces de remover por completo al espíritu en una sesión. Le dieron instrucciones a Susan para mantenerse a salvo hasta que pudieran regresar a deshacerse de él por completo. Michelle me indicó que debía ser muy diligente, ahumar, que tratara de ahumar a diario. También me mandó a hacer ejercicios como baños de sal y cosas así para que ella no pudiera infectarme, porque ella lo intentaba todo el tiempo.
y le enseñamos lo básico para mantener su casa con un ambiente en calma. Michelle había calmado la actividad en casa de Susan, pero al hacerlo, había provocado a un espíritu que no había terminado aún con ella o con su familia. La investigadora paranormal había dado los primeros pasos para deshacerse de las fuerzas siniestras en casa de Susan Hayes. Pero antes de poder regresar a terminar el trabajo, no tenía idea de que el mal volvería para infectar a una víctima más cercana a su casa. Tenía 14 años cuando ella empezó a hacer las investigaciones. Yo no creía mucho en esas cosas hasta que empezaron a pasarme a mí. ¡Mamá! Podía escucharla gritándome. ¡No puedo ver! Salí corriendo a su cuarto y dije, ¿qué sucede? Y ella dijo, no puedo ver. Le dije, ¿de qué hablas? ¿Cómo que no ves? Y dijo, no puedo ver. ¡Mamá, ven aquí! ¡No puedo ver! ¿Qué te sucede? No puedo ver, mamá. ¿Nada? No puedo ver nada. Como no reconocía formas, no podía distinguir nada más allá del hecho de que el sol estaba afuera. Distinguía que era una oscuridad con una ligera luz, a diferencia de una oscuridad total. Ok, tranquila. En realidad no es poco común para una medium que haya enfrentado a un espíritu maligno que dicho espíritu vuelva de alguna forma y trate de buscar revancha, porque ese espíritu no estará feliz de que lo hayan forzado a marcharse. Fui por ella y sus ojos se veían sanos. Ni siquiera sabía qué decir, pero hice que la examinaran para ver qué sucedía. Tomaron fotografías del interior de sus ojos y todo se veía sano. Incluso la llevamos con un psicólogo, así que exploramos todo, mental, físico, y nadie tenía respuestas para nosotros. Estaba angustiada y no creí recuperar la vista. No podía ir a la escuela, me perdí todo mi primer semestre. Es tu trabajo el protegerlos, es tu trabajo asegurarte de que las cosas malas no les pasen. Fue algo terrible, fue un tiempo terrible en ese aspecto. Incapaz de hallar una causa física, el doctor de Michelle tenía otra teoría. Hola. Nos dijo, solo dejaré esta idea por aquí. ¿Existe la posibilidad de que hayas trabajado hace poco en algo que pudiera causar esto? Nunca pasó por mi cabeza. Nunca pasó por mi cabeza. He trabajado de manera profesional en lo paranormal por los últimos, quizá 12 años. Ni en 1.000.000 de años hubiera creído que pasaría en mi casa. Michelle organizó de inmediato una sesión en su casa para contactar a lo que sea que se hubiera robado la vista de su hija. Era la misma presencia con la que iba a volver para terminar el trabajo. Solo pregunté, le dije, ¿tú hiciste esto? ¿Tú hiciste esto? ¿Tú te llevaste la vista de mi hija? Y solo dijo, aléjate. Yo dije, arregla esto. Y me alejaré. No voy a volver. Si tú la dejas en paz, yo te dejaré en paz. Michelle le ofreció un trato. Si el espíritu le regresaba la vista a su hija, ella no regresaría a la casa de Susan para limpiarla de una vez por todas.
Está listo. Ya regresamos con Lunes de Enigma. Froté mis ojos con fuerza y fue como si nunca hubiera habido un problema. Fue lo más raro, lo más extraño. La había recuperado. Y le dije, mamá, mis ojos están funcionando, ya veo. ¡Mamá! ¡Puedo ver! Decía, oye, puedo ver. Yo pensaba, wow. ¿Es en serio? ¡Puedo ver! ¡Ay, es increíble! Siendo leal a mi palabra, nunca regresé. Nunca regresé. Y Susan Hayes, usando las técnicas que Michelle le enseñó, ha mantenido la maldad alejada desde entonces. Por lo general, las personas no invitan entidades malvadas a su casa por voluntad. Pero cuando Tammy Deans se obsesionó con el mundo espiritual, abrió por accidente la puerta a las fuerzas oscuras. Yo vivía en Sault Ste. Marie y estaba cerca del centro. Vivía con mi hija y tenía visitas que dormían en casa en ese tiempo. Tammy y sus amigos empezaron a experimentar con una tabla espiritual. Ni siquiera recuerdo dónde la conseguimos, pero empezamos a usar una tabla regular, de las que compras. Siempre me interesaron esa clase de cosas y me intrigaban, quería saber si funcionaban. Éramos 4 los que jugábamos con regularidad. Pero no entendía lo serio que se puede volver. Creíamos que solo era un juego. Todo comenzó con los abuelos difuntos, cosas así. Queríamos más del juego, así que empezamos a preguntar cosas de Elvis y avanzamos de ahí a preguntar por el diablo. Si alguien estaba muerto, lo invocábamos. La curiosidad pronto se tornó en obsesión. Nos estaba dando sí o no como respuesta a nuestras preguntas y de ahí empezaba a contarnos la historia y mientras nos adentrábamos comenzamos a tomar notas para tener, ya saben, un registro de lo que nos contaba. Pronto el grupo no solo recibía mensajes de la tabla. ¿Quién eres? Le solicitamos a cierto espíritu que pasara. ¿Qué quieres de nosotros? Entonces las velas se apagaban. O el humo hacía algún patrón extraño. Tenía miedo, sí. Fue entonces que entendí lo que estaba pasando. Todo parecía ser diferente en el aire y no era suficiente como para verlo, pero el hecho era que se sentía en donde estaba.
Escuchamos varios ruidos de golpes y también escuchábamos gruñidos continuos. Ya regresamos con Lunes de... Amigos habían usado una tabla espiritual para hablar con los muertos, pero los mensajes del más allá se hacían más aterradores. Escuchamos varios ruidos de golpes y también escuchábamos gruñidos continuos. Podía sentir que mi piel se erizaba al igual que el pelo en mi espalda. Las figuras sombrías siempre aparecían de noche. Iban y venían. Al menos una, a veces 2 o 3. Y eran enormes. No siempre tenían forma humana. Estábamos sentados a la mesa y no había nadie más en el departamento, con excepción de la bebé en la cuna en el otro cuarto. Pero esa figura se movía a donde sabía que no nos movíamos, así que sabíamos que no era nuestra. Al principio no podíamos creer que veíamos esas figuras. De hecho, todo mundo volteaba a ver a otros buscando una explicación. La emoción era muy alta, pero también era aterradora. En manos equivocadas, una tabla espiritual puede atraer todo lo que no quieres. Cuando una entidad negativa atraviesa y le haces una invitación abierta a dicha entidad, esa es la que entraría, no un ser amado. Toda esta actividad paranormal le estaba cobrando la factura a Tammy. Cuando terminamos de jugar con la tabla espiritual, tenía que volver a mi vida regular por las siguientes horas y era difícil ignorar el hecho de que había ocurrido esta actividad en la casa en la que yo vivía. Pero mi obsesión me rebasó. No consumíamos drogas o alcohol. Esta era nuestra obsesión, era adicción. Hubo una noche en particular. Sigue siendo increíble. Mi amiga estaba jugando con nosotras. Estaba dormida en el piso. Y comenzó a soñar y luego a sacudirse. Intentamos despertarla y de repente empezó a hablar en lo que creemos eran otras lenguas. Al menos 10, tal vez 15 minutos le llevó recuperar el control. Cuando despertó, sus ojos estaban inyectados de sangre. No recordaba nada con respecto al sueño ni los intentos por despertarla. En realidad creí que podía estar poseída. En definitiva, nos asustó mucho. Cuando has abierto una puerta con la tabla espiritual puede haber terribles consecuencias. Los espíritus se pueden volver peligrosos. Incluso ha habido muchos casos de posesión como resultado. Usar una tabla espiritual es una invitación a una clase de problemas que no necesitas. La posesión no frenó a Tammy y a sus amigos en el uso de la tabla espiritual, pero nada los había preparado para lo que pasaría después. Estábamos viendo en la ventana, afuera de la ventana, y los podíamos ver afuera.
Dos espíritus diferentes, como en un duelo, se podría decir. Aún es increíble cuando hablo al respecto. Era muy aterrador, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Una cosa era verlos en el departamento, pero saber que podían salir, creo que me atemorizaba aún más. Aterrada por los demonios que habían desatado, Tammy entendió que habían llegado muy lejos. Los demonios resultaron ser el menor de los problemas de Tammy cuando las fuerzas del mal empezaron a afectar a lo más preciado para ella. ¿Billy? Fui a revisar su cuna para levantarla y sus ojos me asustaron como nunca nada lo había hecho. ¿Está todo bien? Sé que como madre se supone que debo encargarme de ella y cuidarla, pero sentí miedo por la imagen de su cara y la manera en que me veía con esos ojos negros. Fue lo más aterrador saber que otra cosa podía controlarme como madre, ya que dejé de sentir que podía protegerla. Saber que habíamos jugado con esas cosas malvadas me hacía preocuparme de que algo pudiera pasarle. Ahora pienso que liberamos algo, pero la historia debe ser contada porque hay otras personas que son igual de jóvenes, inocentes y tal vez estúpidas, si lo quieren decir así, como nosotros. Espero que a través de mí puedan aprender la lección. A la mañana siguiente, Tammy se mudó y cortó los lazos con ese grupo. Aunque vivimos en la misma ciudad, ninguno de nosotros se habla. No queremos tener nada que ver con los otros nunca más. Tammy juró nunca más tocar una tabla espiritual y la actividad paranormal se detuvo. Si consideran hacerlo, tengan gran respeto. No jueguen con ella. Doblado en SDI